buenos días. Saludamos especialmente a la senadora Claudia Pascual, presidenta de la Comisión de Mujer y Equidad de Género, a la senadora Isabel Allende y, por supuesto, al senador Rodrigo Galilea y a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, a la jefa del Departamento de Reformas Legales, señora Camila de la Maza, y a las asesoras del Ministerio, señoras Laura Dragnik y Paloma Galaz. Muy buenos días, señor secretario, don Rodrigo Pineda. Le ofrezco la palabra para que dé lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Señoras y señores senadores, la sesión del día de hoy no tiene documentos para la cuenta. Se ofrece la palabra sobre puntos varios. Perfecto. Entonces, vamos a entrar derechamente en materia para seguir con la discusión y votación de este proyecto. Me informan que el Gobierno le va a colocar discusión inmediata, lo que nos parece muy bien. Vamos, en el caso de la Comisión, a coincidir con otra discusión inmediata que le colocó el Gobierno el proyecto de renovación de los estados de excepción constitucional, pero tenemos la mejor disposición de tramitar todos estos proyectos. Señor secretario. Gracias, señor presidente. Señoras y señores senadores, para continuar con el estudio de esta iniciativa sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, les pido que vayamos a la página 39 del texto comparado. Página 39 del texto comparado. En la última sesión se hizo presente el retiro de la indicación número 26 por su autora, la honorable senadora señora Núñez, y la comisión comenzó el estudio de la indicación número 27, que reemplaza al artículo 9 aprobado por la Comisión de la Mujer y Igualdad de Género, por el que ustedes tienen a su disposición páginas 39, 40 y 41. Hago presente también que en la sesión pasada se dio cuenta de que en este artículo también había una indicación de la honorable senadora señora Allende, que Solo quería recapitular respecto a la preocupación de la senadora Pascual sobre lo consagrado en el artículo 7, votado por la Comisión de Mujeres. A propósito del compromiso que habíamos adquirido como Ejecutivo, proponemos reubicarlo a continuación del artículo 14 en la indicación 47 del Ejecutivo, referida a las obligaciones especiales de prevención de los medios de comunicación. Y respecto a la indicación de la senadora Allende, de la 28. La indicación 28 de la senadora Allende proponemos dejarla en el artículo 10, según las indicaciones del Ejecutivo. Nada más que eso. Bueno, señor presidente, señoras y señores senadores, en consecuencia correspondería proceder al estudio en particular de la indicación número 27. Si a usted le parece, presidente, vamos dando lectura a cada uno de los números. Bien. Artículo. Gracias, presidente. Es que como me fui yo con algo de anticipación en la sesión pasada, ¿en qué quedó el texto definitivo de la violencia simbólica? ¿O le encargaron a la Secretaría algo? Sí, no sé, el Ejecutivo atendió su observación, senador, en la sesión pasada y ha quedado pendiente la redacción definitiva de esa disposición. Tenemos que trabajar con el Ejecutivo, que va a hacernos una propuesta, y cuando esté consolidado nosotros se lo vamos a mostrar. Probablemente en la revisión final del articulado ustedes lo van a ver. Eso es cuanto puede informar la Secretaría.
Paso a leer entonces la página 39, última columna del comparado. Dice así, el nuevo artículo 9 propuesto por el Ejecutivo. Objetivos de las medidas de prevención de la violencia de género. Los órganos del Estado, en el marco de sus competencias, adoptarán medidas para la prevención de la violencia de género, las que deberán atender a los siguientes objetivos. 1. Incorporar en todas sus actuaciones el enfoque de género y de derechos humanos, para asegurar el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres, especialmente su derecho a una vida libre de violencia. Ese es el número 1. En segundo lugar, promover la igualdad de derechos a fin de eliminar toda forma de discriminación arbitraria por motivos de género. Número 2. El número 3, estoy leyendo en la página 40 del texto comparado, dice lo siguiente. Fomentar la modificación de las condiciones estructurales, sociales y culturales que sostienen, fomentan, toleran y perpetúan la discriminación, desigualdad y violencia de género con el objetivo de erradicar las prácticas sustentadas en los estereotipos de género basadas en la inferioridad del sexo femenino o la superioridad del masculino o que legitimen o exacerben la violencia contra la mujer. Número 3. Número 4. Promover una cultura ciudadana de respeto irrestricto a los derechos de las mujeres y el total rechazo a cualquier forma de violencia en su contra. Esta es la propuesta de la indicación número 27 que sustituye el artículo 9 aprobado por la Comisión de la Mujer e Igualdad de Género. Eso, presidente. Gracias, señor secretario. ¿Se ofrece la palabra? No sé si el Ejecutivo o los senadores y senadoras quieren hacer algún comentario de la indicación del Gobierno. Estamos en la página 39, 40, sí, senadora Allende. Sería interesante escuchar al Ejecutivo, presidente. La razón por la cual yo entiendo que la manera en que fue sustituido, digamos, con esta indicación de la presidencia, es más genérica, pero también es bien precisa a través de los objetivos que se enumera. Eso está bien, porque nosotros, claro, habíamos aprobado numerando los ministerios, en fin, cada uno de ellos. Y yo me gustaría conocer un poco la razón por la cual, yo no sé si estoy en lo correcto, de que esto es más genérico, pero igual a través de 1, 2, 3, 4 es bastante también a su vez específico cómo se protegería los derechos. Me gustaría saber, digamos, la opinión del Ejecutivo. A mí me parece en principio bien, aprobando, por supuesto, los incisos 1, 2, 3, 4, porque eso efectivamente define de una manera bien precisa en qué términos se hace, bueno, la discriminación estructural u otras. Pero no está de más conocer la opinión del Ejecutivo en la razón por la cual cambió la forma en que la Comisión de Mujeres habíamos aprobado esto. Gracias, senadora. Sí, le ofrezco la palabra a la señora ministra. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. A la pregunta, el reordenamiento de las funciones de prevención y de atención y reparación, también de acceso a la justicia, están separadas para poder describir, digamos, los deberes que derivan de cada una. En este sentido, aquí tenemos los deberes respecto a prevención, una descripción que, como bien decía la senadora, es genérica pero precisa respecto a qué involucra la prevención, y a continuación en las indicaciones están contenidos los organismos competentes, los pueden ver en la columna de más a la derecha, en las indicaciones número 51, o sea 49, indicación número 33, número 52, y a continuación en los siguientes artículos se encuentran todo lo que tiene que ver con atención y reparación y las obligaciones respecto a la atención de víctimas y su acceso a la justicia. Muchas gracias, ministra. Se ofrece la palabra. Yo por ahora quiero plantear una duda. Voy a hacer las veces de senadora Bensperger por si estuviera acá. ¿No me parece al Ejecutivo que el número 3 es muy ideológico en términos
está bien, todos los proyectos son ideológicos, pero lo digo en términos de la aplicación de la ley, que es muy retórico, fomentar la modificación de las condiciones estructurales, sociales y culturales que sostienen, fomentan, toleran y perpetúan la discriminación, desigualdad y violencia de género con el objeto de erradicar las prácticas sustentadas en los estereotipos de género basadas en la inferioridad del sexo femenino o la superioridad del masculino o que legitimen o exacerben la violencia contra la mujer. No sé, pregunto, yo no sé qué le parece a la comisión, a lo mejor un exceso de preocupación de mi parte, pero a lo mejor se justifica, pero no puedo dejar de plantearlo porque uno siempre piensa en la aplicación de la ley que sea lo más práctica posible para prevenir la violencia de género. Presidente. Sí, le doy la palabra a la senadora Pascual y ministra, por favor. Muchas gracias, senadora. Sí, al respecto quiero recordar que el objetivo de esta ley es generar un marco integral que no tiene que ver solamente con lo judicial, sino que también con la generación de políticas públicas. Y es en ese sentido que dentro de los ámbitos de prevención se incluye esta redacción que viene tal cual salió de la Comisión de Mujer y Equidad de Género, pero que también va en la línea de las recomendaciones de organismos internacionales, no solo los especializados para las altas autoridades de la mujer, como por ejemplo la CEDAW, MESECVI u otras, o la CCW, sino también cómo se puede recoger de sendos informes, por ejemplo, para la aplicación de políticas públicas que superen el retraso en el desarrollo de las mujeres, como la OCDE y otras. En ese sentido, digamos, la calificación de si es muy ideológico o no también depende de dónde se la sitúa, pero recoge ciertamente las recomendaciones internacionales, no solo de los organismos internacionales especializados en género, sino que también los que tienen que ver con la generación de políticas públicas para el desarrollo, porque eso tiene efectos, y el motivo de esta redacción es que no está buscando su aplicación judicial, sino su aplicación en precisamente la generación de políticas públicas. Y en ese sentido es necesario distinguir que la modificación de las condiciones estructurales, sociales y culturales es un objetivo de política pública, de hecho va en la línea también con los objetivos de desarrollo sostenible, con la plataforma de Montevideo y otros. Muy bien, muchas gracias, ministra. Senadora Pascual y después el senador Durresti. Sí, dos cosas. Lo primero es poder reforzar lo que acaba de decir la ministra de la Mujer. A mí me parece que es del todo pertinente, sobre todo cuando mantener, digamos, el numeral 3 que se comenta, sobre todo cuando, producto de la reorganización del proyecto, en base a las indicaciones del Ejecutivo y producto de las propias votaciones que ya van en esta comisión, se ha eliminado la referencia a este mismo objetivo desde el título 1 en adelante. Por lo tanto, creo que si no queda acá, no queda ya en ninguna parte de la ley y es un mandato absoluto, va en absoluta coherencia con el mandato que dio origen y que está expresado en la ley que crea el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. O sea, tiene toda la coherencia. Si no es aquí, o sea, se cuestionó en el artículo 1, se cuestionó en la definición de violencia y, por lo tanto, volver a cuestionarlo acá, yo de verdad que encuentro que entonces no querer promover de verdad cambios y transformaciones culturales cuando estamos planteando que la violencia de género, la violencia contra las mujeres, es una violencia que no va a terminar solamente por tener más casas de acogida ni por tener más y mejores sanciones para cuando ella ocurra, si es que no hay un mandato de prevención que genere la comprensión y la nueva relación entre los géneros. Por eso es que me parece del todo pertinente. Y en segundo lugar, solo plantear que yo entiendo y me parece bien reorganizar en el artículo 9 y 10, como si entendí bien en la explicación de la ministra, los mandatos de prevención y luego de aplicación, digamos, de las políticas. Sin embargo, entiendo que la pregunta de la senadora Allende va, ¿por qué no? Porque desde la idea matriz hasta todas las procesos, instancias, digamos, por las cuales ha pasado este proyecto, nombra a todos los ministerios que tienen una especial
no la única, pero una especial relación en materia de la prevención y de los mandatos de deber del Estado para la atención de la violencia. Por eso es que se enumeraban todos los ministerios más pertinentes, digamos, como trabajo, salud, interior, cultura, derechos humanos, justicia, digamos, todos esos, creo que desde esa perspectiva, no sé si en esa reorganización que plantea el Ejecutivo quedan nombrados exactamente los mismos ministerios. Esa sería como la pregunta más concreta. Esas dos cosas, presidente. Gracias. Muchas gracias, senadora. Senador Alfonso Durresti. Gracias, presidente. Saludar a la ministra y a todo su equipo. Solo en la redacción, yo tiendo a compartir lo que señala el presidente, que tenemos que tener una legislación clara, precisa, no retórica, no sobreexplicativa. La última parte, y en esto la pregunta a la ministra o a su equipo, si tenemos un correlato de una definición en algún otro cuerpo normativo en este sentido. Yo tiendo a quedarme con la primera parte, fomentar la modificación, las condiciones estructurales, sociales y culturales que sostienen, fomentan, toleran y perpetúan la discriminación, desigualdad y violencia de género con el objeto de erradicar las prácticas sustentadas en los estereotipos de género. Yo creo que ahí hay una definición exacta. Me suena un poco redundante y por eso pregunto si es que se basa en algún otro texto cuando se pone coma seguido de coma, basados en la inferioridad de sexo, en la superioridad del masculino. Creo que ahí hay una definición específica de... creo que es más acotado, es más jurídicamente más preciso la definición anterior. Solo hago esa salvedad y pregunto al equipo del Ejecutivo si esto lo estamos creando, es inédito o estamos reproduciendo alguna norma específica que esté en otro cuerpo. Solo lo digo para ser coherente, que al ser esto una ley marco, una ley base, digamos, de una vida libre de violencia contra la mujer, no sea contradictorio. Trato de tener una hilación normativa y conceptual y que no sea sobreexplicativa. No sé si me explico, ministra. Me hace un poco de ruido de redacción. Muchas gracias, senador Durresti. Comparto su postura. Senadora Isabel Allende. Presidente, mire, obviamente que yo comparto y que es muy importante que esté fomentar la modificación de las condiciones estructurales, sociales y culturales que sostienen, fomentan, toleran, perpetúan la discriminación, desigualdad y violencia de género, con el objeto de erradicar las prácticas sustentadas en los estereotipos de género. Creo que está ahí, efectivamente es clarísimo. Dicho sea de paso, yo creo que estas condiciones estructurales evidentemente subyace la concepción de la superioridad masculina de la mujer, subyace, es evidente que se ha basado en siglos en aquello, el hombre proveedor, el hombre, digamos, y la mujer radicada en el ámbito privado y sin autonomía financiera y derechos y muchas cosas. Lo que querría proponer, si es que hubiese acuerdo, es que hasta ahí y seguir, que legitimen basadas entre los estereotipos de género, que legitimen y exacerben la violencia contra la mujer. Si les hace ruido el de la superioridad y la inferioridad, yo no tengo problema en sacarlo porque es obvio que eso es lo que subyace en las condiciones estructurales. Pero me parece que si eso es porque se les hace ruido, digamos, yo no tengo problema, porque lo que me importa es que quede el concepto de las condiciones estructurales que efectivamente son las que marcan y hacen el que perpetúan y fomentan estas discriminaciones. Entonces, es una propuesta concreta, si es aceptada por el Ejecutivo y los colegas y las colegas, y yo estoy disponible, digamos, creo que facilitaría la aprobación. Gracias, senadora Allende. Voy a preguntarle al Ejecutivo cuál es la opinión respecto a la propuesta de la senadora Allende. A mí me hace mucho sentido. Y claro, la senadora Claudia Pascual dice que esto forma parte del convenio internacional suscrito por Chile, pero la ley marco de violencia, yo creo que tiene que ser más precisa y tiene que ser menos discursiva, tiene que ser más concreta. Pero bueno, es una opinión. Ministra.
Gracias, presidente. Efectivamente esta es una redacción que va en la línea, que es la aprobada por la Comisión de Mujeres, y va en la línea con las recomendaciones internacionales y los convenios suscritos por nuestro país. También va en la línea con la Ley Orgánica Constitucional que crea el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Es algo que ya está en la ley. Y en tercer lugar, yo creo que es bueno que recordemos, perdón que sea insistente en el punto, pero me parece relevante que aquí no estamos creando sobreadjetivando para la función judicial. Aquí estamos detallando para la generación de políticas públicas en el marco que las políticas públicas tienen también un rol en la prevención de la violencia contra las mujeres, en el entendido de que si hablamos de violencia estructural, cuando nos referimos a ello significa que para su ocurrencia se requieren más que la mera existencia del agresor y de la víctima, sino que por un conjunto de condicionantes, que esas condicionantes pueden ser, y de hecho han sido a lo largo de los años, vivimos en una situación muy distinta de la que vivieron nuestras abuelas, esas condiciones pueden ser modificadas a través de la creación de políticas públicas. Y por lo tanto el detalle, quiero insistir que no es un detalle que sea antojadizo, sino que es un detalle que está largamente recomendado en muchos espacios. Me permito dar un ejemplo, por ejemplo, en la educación parvularia. La evidencia de investigadoras como, la profesora Misala, del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile, que ven de la Facultad de Ingeniería, ha demostrado cómo tan solo en la primera infancia, en la educación parvularia, se empiezan a sustentar estereotipos respecto a la expectativa diferenciada de las educadoras en cuanto a las habilidades de sus estudiantes varones y sus estudiantes mujeres, lo que tiene que ver evidentemente con inferioridad del sexo femenino y también o con superioridad del masculino en uno u otro ámbito. Y en ese sentido, constatar aquello que ya está constatado en evidencia y que permite generar un mandato de políticas públicas es el objetivo de este artículo. Ahora, como Ejecutivo no tenemos problema con lo que sugiere la senadora Allende, pero quería despejar que esto no es una innovación, no surge, digamos, de la creatividad de esta ministra ni del Ejecutivo. Sí, quisiera recordar el artículo 5 de la Convención de Belém do Pará, que señala modificar los patrones socioculturales, que dice que los Estados parte van a tomar medidas para modificar los patrones socioculturales de conductas de hombres y mujeres con miradas a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basadas en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres. Esto es un convenio de los años 90 y de hecho cuyos artículos fundantes empezaron a redactarse en los años 80. Pero esto no es una innovación en la redacción. No, está bien, sí. Yo insisto que es un tema de técnica legislativa y por eso me hace sentido lo que planteó la senadora Allende y lo que planteó la senadora Pascual. También puede quedar la intención para la historia de la ley, pero yo creo, en lo personal, que cuando se habla de objetivos de la prevención de la violencia tiene que ser mucho más concreto, mucho más específico. Senadora Pascual. Sí, no, yo quisiera solo recordar el numeral F del artículo 3 de la ley orgánica que crea el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, que precisamente va en la misma línea lo que acaba de leer la ministra de la Mujer con respecto a la Convención Belém do Pará. Dice la letra F, velar por las transformaciones de estereotipos, prejuicios y prácticas sociales y culturales, entre otros, los basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos y que naturalizan y reproducen la discriminación arbitraria contra las mujeres. Si a ustedes les parece, incluso pudiera ser redactado a lo mejor más similar a esto, si es que pero este es un objetivo absolutamente claro de la institución y desde esa perspectiva, al ser una ley marco, que tiene un acápite específico con respecto a tipificación de configuración de violencias como delito. En esta parte estamos en la introducción del marco, que es precisamente colocar otros ámbitos y en este caso es muy relevante que la creación, la planificación, el diseño de las políticas públicas en materia de prevención y de atención de la violencia tengan absolutamente claro que
insisto, tal cual lo dijo la ministra también, no solo hay que tener un teléfono o un mecanismo expedito para la denuncia de la violencia, no solo hay que tener casas o centros o los distintos dispositivos que vayamos implementando como Estado para la atención mejor de la violencia y las mejores legislaciones en términos de sus sanciones, sino que también tenemos que promover la prevención, y la prevención no solo es en la relación personal de un hombre y una mujer cuando ésta ocurre, es también en el conjunto de la sociedad, y por eso es que se habla de transformaciones culturales, porque aquí hay una serie de preceptos culturales, desde los que nos han sido traspasados a todos y todas nosotras desde que nacemos, de que los hombres, por ejemplo, y lo explicaba la ministra recién, son mejores para las matemáticas, las mujeres para el lenguaje, y finalmente todos los estudios basados en materia de género dicen que el problema no es ni genético ni de cerebro de hombres y mujeres, sino que profesores y profesoras en aula le prestan más atención a un estudiante varón cuando hace las preguntas en matemática que a una mujer. Entonces, desde esa perspectiva, la inferioridad o la superioridad de cualquiera de los dos sexos, si eso queda como más fidedigno, digamos, lo que son las leyes que ya tenemos aprobadas, podría ser la modificación, pero a mí me parece bien que esa inferioridad no es lo mismo que un estereotipo y no es lo mismo que la legitimación de la violencia. Por eso es que creo que está bien que estén las tres ideas en el mismo numeral 3 de los objetivos. Eso. Muchas gracias. Sí, la senadora Allende me había pedido la palabra. Breve, Después, presidente. Yo quiero reafirmar que solo lo hice con el ánimo de que aquí lo sustantivo está logrado, que es justamente modificar las condiciones estructurales, etcétera, 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 que es muy importante sustentar los estereotipos de género. O sea, todo esto obviamente que subyace, como aquí se ha demostrado muy bien, en la definición del Ministerio de la Mujer, en la Convención de Belén do Pará y en muchas otras partes, digamos, donde incluso estamos ratificados por Chile. Entonces, no es que yo tenga un problema con aquello, al revés. Lo estoy haciendo solamente en función de que efectivamente queda cubierto en la medida que están sustentadas, digamos, en los estereotipos de género que pueden legitimar o exacerbar la violencia de una mujer, punto. Pero quiero dejar para la historia de la ley claridad de que yo comparto, digamos, de que estas condiciones estructurales está presente siempre en la concepción cultural de la superioridad masculina versus la inferioridad, digamos, de la mujer, que se ha basado históricamente en lo que ya hemos señalado, en lo que siempre se la vio, digamos, y siempre se ha mantenido por siglos de esa manera. Entonces, si ahora en la definición del Ministerio de la Mujer está hecho de mejor manera, a lo mejor lo podemos incorporar más similar a esa reacción. Pero en lo personal yo quiero dejar constancia que lo hice solamente con el ánimo de que esto pudiera ser aprobado, porque me parece que queda lo central, el nódulo, que es muy importante. Muchas gracias, senadora Allende. Senador Alfonso Durresti. Presidente, agradecerle a la senadora Pascual que hacía referencia a la letra F de la ley 20.820 que crea el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, y al leer la letra F del artículo número 3, dice: el Ministerio tendrá en especial las siguientes funciones y atribuciones. Varias letras, y está en la F: velar por las transformaciones de estereotipos, prejuicios y prácticas sociales y culturales, entre otros los basados en la idea de inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos y que naturalizan y reproducen la discriminación arbitraria contra la mujer. Yo creo que la redacción es coherente, reproducimos, más que eliminar lo que en algún momento se planteaba, es consignarlo. Me parece... Y podríamos sacarlo. Ahí está Y es coherente con la ley que creó el Ministerio de la Mujer. Claro. Muchas gracias, senador Durresti. Senador Galilea. No. Quiero quizás provocar un retroceso en esto, pero... No. Ya hemos retrocedido mucho. No, quiero que el siguiente... El artículo 8 dice deberes del Estado, ¿no es cierto? ¿Qué página? No sé, quiero hacer como una regresión. Esto tiene que ver con el orden, porque el 8 es deberes del Estado.
8, el que veníamos del proyecto que era. El 9, que es el que estamos viendo, párrafo primero, originalmente hasta ahora se llamaba deberes particulares del Estado, lo que vendría a ser muy parecido a deberes de los órganos del Estado del artículo 8, ¿no es cierto? Ustedes le cambian el epígrafe deberes particulares del Estado por objetivos de las medidas de prevención de violencia de género. Tengo un punto que después de objetivos de la medida, ustedes siguen para abajo y hablan de medidas, no de objetivos. Entonces, porque el artículo 10 es el artículo que habla de las medidas. Entonces, creo que el artículo 9, el que estamos viendo, en toda su redacción, confunde lo que son objetivos con medidas, ¿ya? Entonces, yo creo que deberíamos reformular bien el texto y distinguir claramente, porque las medidas están para allá, al 10. Objetivos es una cuestión distinta y se parece más, ustedes se van a reír de mí, de nuevo, pero si uno mira Belén do Pará, el artículo 8 de la Convención, ya pues Camila, escúchame, el artículo 8 de la Convención tiene algunas cosas que son medidas, pero tiene algunas cosas que son claramente objetivos. Entonces, a mí me parece, podría tomar parte de la redacción que decía el senador Turresti, yo vería también la redacción de los objetivos de Belén do Pará que están en parte del 8, pero lo que claramente haría es cambiar la redacción del 9, o sea, creo que hay que reformularlo porque mezcla medidas con objetivos, que son cosas distintas. Esa es mi... porque no sé si se entiende la... Se entiende, pero senador Galilea, a ver si estamos de acuerdo. Los objetivos se logran a través de medidas. Entonces, uno enuncia sí. Objetivos y después, Por eso, obviamente, es que como el artículo 10 trae medidas, el 9 tiene que ser solo objetivos. Y ahí es donde tenemos que ponernos de acuerdo en cuáles son los objetivos que son como objetivos macro, que son finalmente los objetivos casi del mensaje del proyecto aterrizado a la acción de órganos del Estado. Entonces, quería poner este tema porque me parece que no está enteramente bien resuelto el tránsito del 8 al 9 y del 9 al 10. Ese es mi problema como de orden de ley. Gracias, presidente. Muchas gracias. Vamos a la palabra al Ejecutivo para que pueda recoger este debate. Muchas gracias, presidente. Si se me permite discrepar respetuosamente del senador Galilea, precisamente el artículo 9 lo que establece son los objetivos de las medidas de prevención de la violencia de género y ahí vienen definiciones generales de cómo debieran ser articuladas estas medidas, no son las medidas en sí mismas. Una medida en sí misma, siguiendo el ejemplo de la educación, podría ser, revisar las bases curriculares de la educación parvularia para prevenir que Eso es una medida específica que va de acuerdo con lo que aquí se establece, que es incorporar en todas sus actuaciones el enfoque de género y de derechos humanos. Eso es una directriz respecto a un objetivo. Respecto al siguiente artículo, le voy a dar la palabra a la jefa de reformas legales. Senador Galilea, no, que yo no lo estuviera escuchando hasta... Lo que hicimos con estas indicaciones fue organizarlo para que precisamente fuera más fácil abordar el texto. El artículo 8, como usted bien refiere, lo que establece son deberes generales de los órganos del Estado y lo que hicimos fue dividirlo en 2 párrafos, deberes de prevención y deberes de atención y protección a las víctimas. En el párrafo primero, que es el que estamos discutiendo, en el artículo 9, como bien explicaba la ministra, están establecidos los objetivos que se presentan alcanzar con las medidas de prevención, que a su vez son 4 numerales, que vienen recogidos de lo que la Comisión de Mujeres precisó que eran estos objetivos de manera general.
Aquí se agrupan, entonces son objetivos de las medidas. Y en el artículo 10 lo que hace es bajar un siguiente escalón, que son las medidas especiales de prevención. Y ahí sí se establecen, se traza una ruta, ¿no?, que son específicas: capacitación, campañas, iniciativas para la sensibilización. Por lo tanto, en nuestra opinión, hay un claro deslinde en el artículo 9 que tiene que ver con los objetivos de la prevención de los órganos del Estado, y en el artículo 10 aterriza esas directrices en medidas concretas, políticas, campañas, sensibilización, y como va a poder ver en el siguiente artículo, el artículo 10 se refiere a estas medidas generales, el artículo 11 va aterrizando en los ámbitos. Entonces, medidas que tiene que tomar en materia de prevención el Ministerio de la Mujer, medidas que tiene que tomar el ámbito en materia laboral, en materia de salud, en materia de seguridad pública y penitenciaria, etcétera, etcétera. Y luego en el párrafo 2 vamos a ir atendiendo aquellas medidas que tienen que ver con atender a las víctimas y protegerlas cuando ya la violencia ha ocurrido. El párrafo 1 está atendido a que la violencia no ocurra. Y por eso somos claros en establecer qué objetivos pretendemos alcanzar y qué medidas estamos trazando y qué mandatos sectoriales se están dando para que esto ocurra. Esa es la geografía de texto de técnica legislativa que hemos adoptado, y por eso separamos lo que bien había hecho la Comisión de Mujer de nombrar los ministerios. Lo que aquí hacemos es dar mandatos sectoriales precisos y concretos respecto de cómo se aterriza la prevención. Muchas gracias, Camila. Senador Galilea. Presidente, haciendo juicio a la explicación del Ejecutivo y sin perjuicio del cambio de la redacción en el punto 3, que parece que se ocuparía de lo que viene de la ley del Ministerio de la Mujer. Está bien, entonces, pero le propongo al Ejecutivo en el número 1, porque incorporar es una medida. Los objetivos son, deberá decir, promover en todas sus actuaciones el enfoque de, porque todo el resto es promover, fomentar, esos son objetivos. Pero en los numerales siguientes tú usas las palabras promover, fomentar, promover, me parece que es mucho más coherente con objetivo, promover, fomentar, etcétera, y ya entonces creo que ahí queda un poco más, sin perjuicio de compartir lo que sugirió el senador Durresti en los otros puntos. A ver, para ir por parte, ¿estaríamos todos de acuerdo que el numeral 3 quedaría con la propuesta del senador Durresti, que recogió también lo que se habló la senadora Galilea y la senadora Allende, y el senador Galilea, y lo que se refiere a la inferioridad o superioridad de un sexo sobre otro, tomaríamos la definición de la ley que creó el Ministerio de la Mujer, como señaló la senadora Pascual? ¿Estamos de acuerdo en eso? Ya, ¿está acordado? ¿No? No, está bien. Es que hagamos una cosa. Pongamos de acuerdo en la redacción y después lo votamos. ¿Ah? Señor secretario, lo va a leer. La letra F de la ley del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género dice, claro, entiende la Secretaría que... Vamos a leer la definición. Voy a leerlo y después vamos a ver la propuesta. Dice así la letra F del Ministerio: velar por la transformación de estereotipos, prejuicios y prácticas sociales y culturales, entre otros, los basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos y que naturalizan y reproducen la discriminación arbitraria contra las mujeres. Eso dice la letra F y la propuesta. Esa frase reemplazaría en el numeral 3 la frase basadas en la inferioridad del sexo femenino o la superioridad del masculino, o que legitimen o exacerben la violencia contra la mujer. Quedaría así y la votaríamos de esa manera. Senador Galilea. ¿Puede leer de nuevo, secretario? Sí. Perdón, voy a acercar el micrófono. Ahí ya. Muy bien. Su voz está muy tenue. Eso. Estamos en el número 3
del artículo 9 considerado en la indicación 27. La idea es sustituir la última frase de ese número 3 por lo que dispone la letra F del artículo 3 de la Ley del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Dice así, letra F, velar por la transformación de estereotipos, prejuicios y prácticas sociales y culturales, entre otros, los basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos y que naturalizan y reproducen la discriminación arbitraria contra las mujeres. Momento, entonces, eso reemplazaría la frase basadas en la inferioridad del sexo femenino o la superioridad del masculino, y a continuación, como dice la senadora Pascual, quedaría igual la frase o que legitimen o exacerben la violencia contra la mujer. Porque me parece que sería medio redundante en algunas partes, y yo creo que debería reemplazar todo el número 3. Facultemos a la Secretaría para hacer las ecuaciones de redacción, pero esa es la definición que se tomaría. Sí, por eso lo digo. La F completa más el que legitime no exacerbe la violencia eso contra queda la mujer igual. podría reemplazar ¿Ya? todo el 3, si no queda redundante como dice el senador Galilea. Senadora Paulina Núñez. Sí, gracias, presidente. Pasa que con la importancia de distinguir, evidentemente, entre los sexos, en este caso, como está antes de que se acoja la indicación o no, basadas en la inferioridad del sexo femenino y la superioridad del masculino, se estaría acogiendo el que de cualquiera de los sexos. Pero acogiéndose aquello, a mí sí me parece, y creo que es importante una buena reacción, pero sí me parece que se mantenga la idea que o que legitimen o exacerben la violencia contra la mujer, porque al final del día ese es el núcleo de esta ley. Eso va a quedar igual. Okay. Esa frase final queda igual. No es una cuestión de ¿Ya? reacción para nosotros. Gracias. Ya, y queda la Secretaría facultada para redactarla en esos términos. ¿Ya? Sí, senadora Allende, pero... Para efectos prácticos, digamos, quiero saber si, independientemente que elegimos una secretaría para ver si queda algo redundante, Sí. si los demás lo podemos votar e ir Sí. avanzando, porque yo siento que no Senadora llegamos nunca a Bensperger, aquello. ¿usted tiene una discrepancia solo respecto al numeral 3 o de todo el artículo? Entonces, y la otra incorporación de redacción que propuso el senador Galilea. Permiso. En el numeral 1, modificar el verbo incorporar por promover, Ya, en vez de incorporar, promover. para que vaya más en la línea con los verbos utilizados en los otros que tienen que ver con los objetivos. Ya, en vez de incorporar, promover. En toda la actuación en el enfoque de género. Ya, vamos a... Ya, entonces, hagamos una cosa. Vamos a aprobar por unanimidad todo, pero en el 3 consignamos el voto en contra. El 4 está... Ya, entonces, si les parece, lo aprobamos por unanimidad, salvo el numeral 3, que la senadora Bensperger consigna su voto en contra. Ya, entonces se votaría a favor la indicación número 27, dejando pendiente la redacción para revisión final de la comisión del número 3. El senador Lizalde está reemplazando al senador Durresti. Ya. Ahí llegó. Dejando entonces pendiente la redacción del número 3, previa concordancia con el Ejecutivo, Sí. de todos los números, con un cambio adicional en el número 1, que es cambiar la expresión incorporar por promover. ¿Entiende la Secretaría? Entonces se tomaría la votación. ¿Entiende la Secretaría que estaría solo en contra de esa propuesta la senadora Bensperger? ¿Sí? ¿De esa propuesta? Bien, entonces votarían a favor la senadora Núñez, ya, la senadora Carvajal, la senadora Allende, el senador Galilea, el senador Durresti, el senador Araya, la senadora Pascual, el presidente y con el voto en contra la senadora Bensperger. Muy bien. 8
votos a favor, 1 en contra. La redacción del número 3 se mostraría en la próxima sesión para su validación. Bien. Entiende la Secretaría que la indicación número 28 de la senadora Allende quedaría para su discusión posterior, la dejaríamos pendiente a partir de lo que señaló el Ejecutivo. ¿Bien? Ya, pendiente. Y por lo tanto tendríamos que pasar a la página 43 del texto comparado. La página 43, vamos al artículo 10. Hay un artículo 10 que fue aprobado ya por la Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género, que habla de las obligaciones del personal de la Administración del Estado e impone una serie de deberes y tareas en relación con la materia que estamos viendo. En relación con este precepto, el artículo 10, el Ejecutivo ha formulado la indicación 29. También hago presente que en relación con este precepto está presentada la indicación número 30 de la senadora Ensperger, que figura en la página 46, y con una redacción muy similar, la indicación número 31 de la honorable senadora Núñez y del honorable senador señor Sangüesa, que también proponen la sustitución del precepto aprobado por la Comisión de la Mujer y Igualdad de Género. Leo la indicación en primer lugar, presidente, del Ejecutivo. Dice así: artículo 10. Medidas generales de prevención de la violencia de género. Las medidas de prevención de la violencia de género que los órganos del Estado adopten incluirán, entre otras, las siguientes. 1. Capacitaciones y campañas de difusión y sensibilización a la ciudadanía sobre los derechos de las mujeres y las discriminaciones arbitrarias que les afecten, así como actividades que sensibilicen y eduquen sobre la erradicación de la violencia de género y la estigmatización y dificultades que sufren las víctimas de esta. 2. Iniciativas para la sensibilización de los medios de comunicación con el fin de promover la igualdad de derechos y dignidad entre las personas, la eliminación y erradicación de los estereotipos de género y una cultura ciudadana de denuncia y rechazo de la violencia de género. 3. Políticas, programas e iniciativas orientadas a fortalecer la autonomía económica de las mujeres. 4. Políticas, programas e iniciativas diseñadas para el desarrollo de ciudades, comunidades y espacios seguros y accesibles para las mujeres. 5. Programas de sensibilización, capacitación y formación sobre derechos humanos de las mujeres y erradicación de la violencia de género para el personal de los órganos del Estado, especialmente de aquellas que interactúan con las víctimas. 6. Iniciativas de recopilación, análisis e intercambio de información sobre violencia de género que aporte a la prevención, detección temprana, gestión oportuna y reparación de los derechos de las mujeres de conformidad con el artículo 19, número 4 de la Constitución Política de la República. 7. Protocolos de actuación para la prevención, acompañamiento, protección, investigación, sanción y superación de la violencia de género en espacios educativos, laborales y comunitarios. Respecto de este artículo, también se ha formulado la indicación número 30 de la honorable senadora señora Ensperger, que propone lo siguiente. Artículo 10. Obligaciones del personal de la Administración del Estado. Todos los órganos del Estado velarán porque sus autoridades, funcionarios y funcionarias, y en general cualquier persona que realice una función pública, sea o no remunerada con fondos del Estado, promuevan la protección de los derechos de las mujeres, prevengan cualquier acto de violencia en su contra y otorguen pronta respuesta frente a su ocurrencia o al riesgo de padecerla. Cualquier acción o práctica de violencia contra las mujeres por parte de las referidas personas será sancionado en la forma que establezca esta ley o cualquier otra disposición legal. Entiende la Secretaría que la indicación siguiente, que es la indicación número 31 de la honorable senadora señora Núñez y el honorable senador señor Sangüesa, propone en términos similares el mismo objetivo de la indicación número 30. Eso, señor presidente. Muy bien, voy a ofrecer la palabra a la ministra
Me gustaría, si la ministra se puede referir a la indicación de la senadora Ebensperger, porque encuentro que tiene elementos muy interesantes que ojalá se puedan acoger por parte del Ejecutivo. Tengo una duda en el caso de la indicación de la senadora Ebensperger y por eso también planteo si el Ejecutivo puede acoger alguna de las propuestas cuando se plantea como obligaciones del personal de la Administración. No sé si eso tiene algún problema de admisibilidad. No, tengo la duda porque además son principios, tampoco son facultades tan claras que roguen financiamiento público, pero lo planteo. Ministra. Muchas gracias, senador Walker. Al respecto, como Ejecutivo sugerimos incorporar al final del numeral 1 de este artículo 10 nuevo, que es más específico que el antiguo, que entregaba una obligación genérica para el personal de la Administración del Estado. Aquí se establecen circunstancias, se establece medidas para todos los órganos del Estado y especifica el tipo de medidas. Y en ese sentido es que sugerimos incorporar al final del numeral 1 la indicación 28 de la senadora Allende, a continuación del punto aparte, reemplazándolo por una coma, indicando las cuales incluirán al menos los contenidos normativos existentes en materia de género y niñez y se considerarán en la elaboración de los planes educacionales para contemplar una perspectiva de género, tal como decíamos que esta indicación 28 la sugeríamos discutir ahora y que además podríamos incluir de las indicaciones 30 de la senadora Ebensperger y 31 de los senadores Núñez y Sangüesa, un inciso final del numeral 1 que establezca que todos los órganos del Estado velarán porque sus autoridades, funcionarios y funcionarias promuevan la protección de los derechos de las mujeres, procuren prevenir cualquier acto de violencia en su contra y faciliten el otorgamiento de respuesta frente a su ocurrencia o al riesgo de padecerla. Cualquier acción o práctica de violencia contra las mujeres en razón de su género por parte de las referidas personas será sancionado en la forma que establezca esta ley o cualquier otra disposición legal. Esa es la propuesta de... Muchas gracias, ministra, por acoger también las indicaciones de las senadoras y así salvar cualquier discusión de admisibilidad. Ofrezco la palabra a la comisión, a las comisiones. ¿Quedaría como numeral o como inciso? Quiero Repita... entender bien, perdón, presidente. lleva... Tiene razón. Quiero entender bien porque, digamos, estaría incorporada la indicación 28, yo tenía eso, queda claro, pero la indicación, no se entiende, la indicación completa de la senadora Luzberg se agrega como último inciso, eso es lo que está haciendo, porque prácticamente la leyó entera, entonces quiero saber si es la indicación completa. Combinada con la 31. Combinada con la 31 respecto a los deberes del órgano del Estado. Sí, el señor secretario lo va a leer. Bien, sí, en la propuesta del Ejecutivo está incorporar un inciso final a la norma que estamos viendo, que es la propuesta por el Ejecutivo, que pretende refundir ideas que están contenidas en las indicaciones 30 y 31. La redacción propuesta por el Ejecutivo es la siguiente, de este inciso final. Todos los órganos del Estado velarán porque sus autoridades, funcionarios y funcionarias promuevan la protección de los derechos de las mujeres, procuren prevenir cualquier acto de violencia en su contra y faciliten el otorgamiento de respuesta frente a su ocurrencia o al riesgo de padecerla. Cualquier acción o práctica de violencia contra las mujeres en razón de su género por parte de las referidas personas será sancionado en la forma que establezca esta ley o cualquier otra disposición legal. Esa es la propuesta del Ejecutivo. Ahora, Carvajal. Sí, solo una duda respecto a los dos últimos líneas que el secretario señaló en el sentido de decir violencia de mujer en vez de violencia de género, porque eventualmente, obviamente, también incluye cuando hay una violencia respecto a un género distinto, digamos. No sé si se entiende incorporado respecto a lo demás, si se pudiera agregar necesario. Los dos últimos líneas que leyó respecto a cómo quedaría la indicación con el inciso final.
Sí, bueno, esa fue una discusión que tuvimos al principio del trámite de este proyecto, pero creo que la puede explicar mucho mejor que yo la ministra. Sí. Gracias, presidente. Al respecto a lo que dice la propuesta, desde el último punto, seguido en adelante, es cualquier acción o práctica de violencia contra las mujeres en razón de su género por parte de las referidas personas, nos referimos a funcionarios y funcionarias públicas, será sancionado en la forma que establezca esta ley o cualquier otra disposición legal. Eso es siguiendo la descripción y la definición de violencia que hemos ocupado desde el objeto de la ley en adelante. Gracias, ministra. ¿Habría acuerdo de votar el artículo? Senadora Bansperi. Sí, presidente. Yo tengo una duda en el punto número 4, la verdad. Dice, políticas, programas e iniciativas diseñadas para el desarrollo de ciudades, comunidades y espacios seguros y accesibles para mujeres. Espacios seguros y accesibles para mujeres lo entiendo, pero ¿cómo se puede, cómo se diseña una ciudad para una mujer, para las mujeres? Perdón mi ignorancia, no lo entiendo, no sé a qué se refiere. ¿Cómo se hace eso? Ministra. Muchas gracias, presidente. Al respecto, esto tiene que ver sobre todo con lo que entendemos como transversalización del enfoque de género. Y en ese sentido, su transversalización en el urbanismo y en la planificación urbana. Me permito referir 2 ejemplos bien concretos. Podríamos hablar de indicadores muy largos, pero, por ejemplo, cuando se planificaron los primeros recorridos de lo que iba a ser el Transantiago, luego se debieron modificar algunos. ¿Por qué? Porque solo contaban con los recorridos conocidos como los productivos, porque que no incluían los centros educativos ni incluían, por ejemplo, los centros asistenciales, que son a los que tradicionalmente son las mujeres las que llevan a las personas a esos lugares, y por lo tanto la falta de recorridos que conectaran, por ejemplo, las comunidades con su hospital de referencia dieron origen a nuevos recorridos una vez implementados, como por ejemplo los recorridos 500 de Peñalolén y Cerro Navia. Otra experiencia que hay en regiones tiene que ver con la planificación de la luminaria en base a la experiencia de las mujeres. Sabido es que las mujeres experimentamos la inseguridad en el espacio público de otra forma, ¿cierto? No tenemos solo miedo de que nos asalten, sino de que nos ocurran otro tipo de delitos mucho más graves. Y por lo tanto, la evidencia muestra que cuando se les consulta sobre dónde se pueden ubicar, por ejemplo, las luminarias a nivel de gobierno local, eso tiene un efecto mucho más concreto y mucho más asertivo. ¿Por qué? Porque desde ese miedo en el que hemos sido criadas, nosotras tenemos muy identificados nuestros recorridos, los puntos inseguros, y por lo tanto los evitamos, modificamos nuestros recorridos. Por supuesto, incluir esas medidas, que son, por cierto, parte de los compromisos ministeriales que estamos trabajando con el Ministerio de Transporte, pero incluir esas medidas sería demasiado exhaustivo, y por lo tanto lo ocupamos con ese término que es el que se ocupa en general en el mundo para este tema. Muchas gracias, ministra. ¿Habría acuerdo en posición en esos términos? Sí. Por unanimidad. Muchas gracias, incluyendo al senador Durreste. Perdón, senador Gailea. Yo tenía una duda en el 4, presidente. No 4 dudas, sino que en el punto 4. No sé si será, porque política, programa e iniciativas, que es el encabezado de los otros numerales, para el desarrollo de... No sé si corresponda decir ciudades y comunidades, porque es como... O sea, ciudades muy específicos de un ministerio en particular, creo yo. Comunidades creo que es como inabarcable, o sea, y son, sí, pero son comunidades humanas, es como una... Pero espacios seguros y accesibles para las mujeres, eso me parece que va más... No sé si será posible reformular ese número 4. Sí. Presidente,
salvo que me haya perdido la discusión, en órganos del Estado, ¿cuáles son los niveles que comprendemos? ¿Están incluidos también los municipios? ¿Está los gobiernos regionales? ¿Está la administración descentralizada? No sé si la redacción de la figura, las medidas de prevención de la violencia de género, que los órganos del Estado, no sé si en órganos del Estado está incluida ese nivel, que creo que es relevante, el ámbito regional y el ámbito local. Si queremos hacerlo aplicable, debiera no caber duda para que sea una ley marco en este sentido. Gracias, senador Durresti. Yo entiendo que hay una relación de género-especie y al hablar de órganos del Estado, y es importante que para la historia de la ley estamos incluyendo a los municipios, a las Fuerzas Armadas, porque la nomenclatura es bastante amplia en nuestra legislación. Perdón, presidente, lo digo para construir y ampliar. Hay algunas instituciones con leyes orgánicas o con estatutos propios que puedan considerarse, vuelvo al mismo tema, las Fuerzas Armadas. Están incluidas acá, no son órganos del Estado, pero son instituciones con una normativa especial, orgánica constitucional, y yo creo que no sería bueno que por una desatención acá o simplemente dejarlo en la historia de la ley tengamos que lidiar o tengamos que dejar esos sectores fuera. Yo sugeriría, independiente que creo que estamos conteste, que poder afinar un poquito la redacción en eso para que sea lo más inclusiva posible. Vuelvo al mismo tema, Fuerzas Armadas. Claro. No son órganos del Estado, tienen estatutos especiales, leyes orgánicas, para no someternos a una vuelta larga. Si lo redactamos, lo incluimos de mejor manera, creo que pudiera ser. Claro. Los gobiernos regionales. Sí, tal vez, yo creo que es muy buena la observación del senador Durresti, porque efectivamente la ley de bases habla de la administración del Estado, pero como después discurre la misma definición en los órganos del Estado, tal vez habría que incorporar, ministra, obligaciones de los órganos del Estado, porque tal vez la expresión administración es la que nos limita. Ministra. Lo que dijo el senador, pero específicamente no incluimos de la administración para dar cuenta de todos los órganos del Estado. En segundo lugar, quiero llamar a la atención respecto a la entre comillas del entre otras, porque estamos detallando ejemplos, pero no son, digamos, excluyentes respecto a otras futuras medidas y en particular en lo que los gobiernos regionales requiere, que es para nosotras una preocupación especial como Ministerio de la Mujer, porque nos interesa que en este nuevo proceso también se desarrolle la transversalización del enfoque de género desde el inicio, dado el avance de esa institucionalidad también en conversación de estas indicaciones que lo hicimos en conjunto con todos los ministerios. El acuerdo al que llegamos tiene que ver también con hablar de órganos del Estado y con el entre otras, porque hay todavía ahí institucionalidad por desarrollar. Ya. Solo en la misma línea, ¿no será mejor, ministra, que poner las medidas de prevención de la violencia de género que los órganos y administración del Estado adopten y comprendemos de mejor manera órganos y administración, y con eso incluimos y no se nos escapa nadie, y además, como usted dice, entre otras, te amplía y te puede crear otra? Claro, lo que pasa, por favor. Sí, lo que pasa es que acá estamos tomando la indicación de la senadora Sperit, que hablaba de las obligaciones del personal de la administración del Estado. Así es. Yo creo, insisto, que tal vez para ser consistente con el desarrollo de la definición que habla de todos los órganos del Estado velarán porque sus autoridades, funcionarios, etcétera, tal vez deberíamos decir simplemente obligaciones del personal del Estado en el encabezado. No sé qué les... Es que así está puesto, la administración del Estado. Ministra.
Al respecto, si pudiéramos revisar cómo está en otras legislaciones, le pediría al secretario. Sí. Pues, lo hace a la ley de bases, habla ¿Senador? de la administración del Estado. Senador. Y por eso la definición se refiere a eso. Una pequeña precisión. El artículo original refería al personal de la Administración del Estado. Cuando esto se reformula, lo discutimos largamente al interior del Ejecutivo con SECPRES y con todos los que estamos involucrados, y llegamos a la conclusión de que la redacción más omnicomprensiva era referir órganos del Estado, porque aquello iba a ser un paraguas para Fuerzas Armadas, Poder Judicial, Poder Legislativo, etcétera, Ministerio Público. O sea, cuando hablamos de órganos del Estado, estamos incluso incorporando aquellos órganos autónomos del Estado que van a tener esta misma obligación, y por eso hicimos un fraseo que estas medidas incluirán, entre otras, porque no es privativo, y cada órgano en el ámbito de su competencia. Y la indicación que reformulamos y que fraseamos al final, recogiendo las indicaciones de la senadora Ensperger y del senador Sangüesa y la senadora Núñez, tiene por objeto tomar la idea central de la indicación, que era que todas las autoridades, funcionarios y funcionarios de los órganos del Estado, de nuevo, que incluye no solo a los órganos de la Administración, como refiere la ley de Barce, sino que a todos, incorporarle esta obligación de velar para prevenir cualquier acto de violencia, dándole a las personas que ejecutan las medidas de los órganos del Estado una obligación en particular. Gracias, Camila. Bueno, es tan claro que el artículo 6 y 7 de la Constitución, me aporta el secretario, a propósito del principio de legalidad, habla de los órganos del Estado a secas. Ambos artículos de la Constitución. Senadora Ensperger. Presidente, yo, entendiendo que dentro de los órganos del Estado están las municipalidades, me nace la inquietud que siempre me nace cuando entregamos nuevas obligaciones a los municipios, porque las capacitaciones, las campañas de difusión, todo lo que aquí hace, y nuevas iniciativas, programas, en fin, todo eso requiere dinero, requiere recursos. Y de acuerdo al artículo 5 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, señala que cada vez que una ley entregue una nueva obligación a los municipios, debe señalar su fuente de financiamiento, porque lo que ha ocurrido a lo largo de los años es que se han ido cada vez entregando más atribuciones o obligaciones a los municipios, pero nadie le entrega más recursos. Entonces, finalmente, con su mismo presupuesto, terminan con un universo mucho mayor de obligaciones que no logran cumplir y quedan expuestos, ¿no es cierto?, a acusaciones de notable abandono de deberes o de lo que sea, porque a lo imposible nadie está obligado. Entonces, me gustaría si el Ejecutivo aquí pudiera ingresar o señalar, o que haya un compromiso, que pudieran conversar con la Subdere para que se les entregara recursos a los municipios para poder cumplir con las obligaciones que nacen o que les puedan nacer de esta obligación, de esta ley. Esa es la ventaja de tener a la presidenta de la Comisión de Gobierno Interior en esta comisión. Ministra. Al respecto, quisiera comentar que eso ya lo hemos empezado a hacer durante este año. Por ejemplo, este año en los concursos de PMU y otros se ha incorporado puntaje para las cuestiones de infraestructura local que tienen que ver con accesibilidad para las mujeres o seguridad para las mujeres, lo mismo en los concursos de la Subsecretaría de Seguridad Pública, o sea, de Prevención del Delito y Seguridad Pública, también a propósito, por ejemplo, de legislaciones anteriores que nos ha tocado implementar, como el Registro Nacional de Deudores de Pensión Alimenticia, lo que hemos hecho es desarrollar módulos, por ejemplo, para la Academia Subdere, para poder desarrollar esas competencias apoyando a los municipios y gobiernos locales. Y en ese sentido, el artículo aquí propuesto, como fue trabajado intersectorialmente, forma también parte de los compromisos de la Subdere dentro de la transversalización, que es desarrollar oferta e incorporar enfoque de género en la oferta ya existente para que los municipios puedan cumplir con esta tarea que se les asigna. Muchas gracias, ministra. Senadora Carvajal. Sí, yo sé que a lo mejor nos aportamos un poco en la discusión, nos vamos a tardar un minuto, pero creo que es súper importante
no solo lo que ha señalado la senadora Belén Sparger, que hace mucho sentido a lo que es la institucionalidad pública, porque muchas veces miramos y promovemos y proclamamos, pero en la práctica no estamos muy conscientes de cómo generar esos espacios que sean efectivamente espacios seguros. Frente a eso, no solo respecto a los municipios, que uno tiene la suerte de conocer bien, hay una carencia bien manifiesta respecto a los protocolos, por ejemplo, que nosotros en la Cámara de Diputados y también en el Senado entiendo que hemos promovido. Y creo que es un elemento que es importante tener como línea de base. Y lo segundo, la institucionalidad pública. Nosotros en la Comisión de Mujeres conocimos, bueno, y habrá en muchos casos, lo que pasa, por ejemplo, en el tema de aduanas, con denuncias que hay, en donde uno de verdad que quisiera que más allá de lo que propone la ley haya un seguimiento y un diagnóstico desde el Ejecutivo respecto a lo que está pasando. Porque hay sumarios que son excesivamente lentos, hay acusaciones que son bien fundadas, pero hay de verdad pronto una sensación de que en nuestra propia casa, me incluyo, en nuestro, digamos, estamento público, no nos estamos poniendo al día con lo que está ocurriendo. Entonces, más allá de la sanción y la ley, que es lo que estamos hoy día obviamente discutiendo y que queremos que eso sea también un elemento que marque muchas diferencias, un poco también plantearle esto, ministra, respecto a los diagnósticos actuales. Creo que sería interesante tener eso a la hora también de generar una respuesta con modelo normativo y como es justamente los planes que se vienen a propósito de la ley. Eso es mi comentario. Gracias. Muchas gracias, senadora Allende. Y después resolvamos. Sí, presidente, a mí me parece bien lo que habíamos estado viendo, digamos, estas son medidas generales de prevención aplicables a todos los órganos del Estado. Otra cosa es que recoge las indicaciones, tanto la senadora Luz Reyes como Paulina Núñez, senador Sangüesa, es que a los funcionarios, digamos, ya lo especifica a los funcionarios, y eso está bien ambas, porque ambas se complementan. Una es la obligación de todos los órganos del Estado y la otra es que los funcionarios deben velar por cumplir. Entonces, yo quiero decir que me parece muy bien que se incorpore, porque creo que está bien considerar las dos, porque es, digamos, distinta la responsabilidad del funcionario en genérico al órgano del Estado. Lo que sí me queda una duda es que en lo que nosotros habíamos aprobado en Comisión de Igualdad de Género, se hablaba de las sanciones cuando no se incumpla. Aquí no se habla nada. Claro, estamos hablando en términos generales de medidas de prevención, pero ¿en algún punto se va a retomar el tema de las sanciones o qué? Porque en ese sentido quizás habría que ver una norma transitoria para un plazo que se dé para modificación del reglamento interno si es necesario. No sé, o sea, me quedó fuera como la palabra sanción y quiero saber si eso se va a considerar. Muy bien, ministra, y después le sugiero que votemos. Muchas gracias, presidente. Al respecto, a los protocolos, quisiera recordar que en paralelo al trámite de esta ley se está tramitando también y discutiendo el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo para prevenir el acoso y la violencia en el trabajo. Y en ese sentido es una norma mucho más abarcativa que las existentes porque, primero, no hace distinción entre el sector público y el sector privado. Esto yo lo he comentado en muchos espacios, así que me siento en libertad de poder comentarlo aquí. Efectivamente, los protocolos MALS fueron un avance respecto al descampado anterior, ¿cierto? Pero ya pasados los años de aplicación, es bueno observar que los protocolos MALS también han derivado en una divergencia de aplicación y criterios que esperemos pueda ser subsanada a través de la pronta ratificación del convenio 190, que establece criterios claros, definiciones claras y que además amplía las figuras y los espacios en los cuales puede ocurrir la violencia al interior de los espacios laborales, entendiendo el Estado como también un empleador de forma mucho más abarcativa. Respecto a los deberes de derivación y atención de las víctimas, están contenidos extensivamente en el siguiente, digamos, a continuación en el proyecto, en lo que tiene que ver con la articulación interinstitucional de los organismos del Estado y la creación de la ficha única, cuestión que, aprovecho de recordar, estamos trabajando también en paralelo a través de un proyecto de años con el Banco Mundial para crear el soporte institucional para dicha derivación y protocolo respecto a las víctimas y no a lo que ocurre al interior del Estado. Y respecto a la pregunta por las sanciones, es en ese sentido que como Ejecutivo sugerimos
constituir un inciso final mezclando las indicaciones 30 de la senadora Ebensperger y 31 de la senadora Núñez y Sangüesa, en las que en su último punto se establece cualquier acción u práctica de violencia contra las mujeres en razón de su género por parte de la referida persona, a saber, funcionarios públicos, se mencionaba antes, será sancionado en la forma que establezca esta ley o cualquier otra disposición legal. Perfecto. Estimada comisión, senadora Ebensperger. Muy breve, presidente. Yo estoy de acuerdo con el artículo como quedó propuesto, pero sigo con mi duda respecto del financiamiento para los municipios. Comparto también y lo que señalaba la ministra. Entonces, si la Subdere ya está haciendo eso, sería bueno para cumplir con la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, si pudieran, no sé si en un transitorio de esta ley, incorporar una indicación que señale que la Subdere se compromete a generar los programas ella o entregar los recursos a los municipios para poder cumplir con las obligaciones que nacen de esta ley. Perfecto, muy buen punto, senadora. Entonces, lo que les proponemos es que aprobemos el artículo 10 con las propuestas y de mejoras, los aportes que ha hecho la senadora Ebensperger y también la indicación de la senadora Paulina Núñez, del senador Gustavo Sangüesa, y le pedimos al Ejecutivo poder actualizar el informe financiero del proyecto. Ahí usted va a tener una buena tarea con la IPRES para los efectos de dejar explicitado esto que está en el espíritu del Ejecutivo. ¿Les parece, senadora Carvajal? ¿Lo podemos aprobar? Perdón, ¿lo podemos aprobar en esos términos? Ya. Y con ese compromiso actualizar el informe financiero. No vamos a seguir votando el proyecto mientras no llegue la actualización. No, broma. El micrófono. El micrófono. Muy bien. Díganlo nomás. Para que no se me pierdan en el online. No, que quiero recordar que el informe financiero de este proyecto aumentó sustantivamente en un 20% a propósito de las obligaciones que le establece a otros órganos del Estado. Pero todavía vamos a llegar a una propuesta. Eso, muy bien. Senadora Carvajal. Una consulta práctica, a lo mejor los que siguen la discusión y si vienen más adelante me excusan, pero cuando hablamos de instituciones en general públicas, ¿en quién decanta la responsabilidad de la promoción y todo esto? ¿Va a haber una unidad o es efectivamente el jefe superior del servicio? Quisiera especificar la pregunta respecto a qué, respecto a el deber de prevención, respecto a la violencia. Acciones contempladas más allá de los objetivos que todos compartimos que se deben generarse desde lo macro, digamos, pero en las unidades específicas, por ejemplo, municipalidades, etcétera, se va a generar una unidad. ¿Quién está a cargo, a su haber, digamos, la obligatoriedad de que esto se cumpla? Le voy a dar la palabra. Implica recursos también. Le voy a dar la palabra un poco a eso. Camila. ¿Quién hace efectivo, digamos, que esta normativa se haga? Por su intermedio, Presidenta, la consulta de la senadora Carvajal, cuando entremos en el párrafo segundo de este título, vamos a ver las atribuciones de la Comisión Interinstitucional, en la cual se genera una instancia técnica de los distintos órganos obligados por esta ley. Y ese comité interinstitucional tiene varias funciones, entre ellas velar por el cumplimiento de las disposiciones de prevención en esta materia, la formulación del plan para la erradicación de la violencia, el monitoreo del sistema integrado de información y además en el informe financiero que viene acompañado con estas indicaciones se crea una unidad dentro del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género para el monitoreo. Y por eso quizás la parte más trascendente de la incorporación que hemos hecho en estas indicaciones es la creación del sistema integrado de información, porque a partir de eso vamos a tener datos que nos van a permitir hacer seguimiento a las víctimas, pero también el cumplimiento de las obligaciones sectoriales y en la mejora de ellas, en una mejora continua, que hoy día es muy carente porque tenemos muy malos datos para efectos de poder monitorear que estas obligaciones que tenemos los órganos del Estado obligados las puedan cumplir. Todo eso está puesto en las indicaciones a partir del párrafo segundo, que tiene que ver con la creación del comité de la Comisión Interinstitucional, el Sistema Integrado de Información y el Plan Nacional para la Erradicación de Violencia, que es una plataforma
de reportería que estamos trabajando con el Banco Mundial, exactamente, que lo comenzó la ministra Pla, como un diagnóstico de la ruta crítica a la violencia y se transforma en un proyecto que lo incorporamos para darle sustento legal, que tiene que ver con un sistema que interconecte al Ministerio de la Mujer con el Servicio Nacional de la Mujer, los dispositivos de salud, Ministerio Público, Poder Judicial, cosa de tener expedientes únicos de atención que nos permita llegar antes y preguntar menos. Muchas gracias, Camila. Isabel. Muy breve, es que no me contestaron respecto a las sanciones, porque como no se menciona, quiero saber si va a estar en otra parte. No, sí, me refería a ello con que la sugerencia del Ejecutivo era, según lo aprobado, mezclar las indicaciones 30 y 31, que en su parte final decía será sancionado con la forma que establezca esta ley o cualquier otra disposición legal. Ahora, dependiendo de cuál sea la falta, varía la sanción y también quién es el encargado de aplicarla, si es penal, administrativa u otros. Muy bien. Señor secretario. Sí, solo para fines de registro, entonces la unanimidad de los integrantes de la comisión aprobó la indicación 29 con 2 enmiendas. Uno, para agregar en el número 1 la proposición de la indicación número 28 de la senadora Allende y para agregar como inciso final el texto refundido de las indicaciones 30 y 31 que le ha dado lectura la Secretaría y también el Ejecutivo. Los votos de la senadora Núñez, senador Sangüesa, senadora Carvajal, senadora Allende, senador Galilea, senadora Evesperger, Durresti, Araya, Pascual y Walker, para fines de registro. Gracias. ¿Habría acuerdo para prorrogar por media hora la sesión para que pudiéramos avanzar un poco más? Ya, muchas gracias. Seguimos. ¿Hasta las 2:30? Hasta las 2:30, presidente, tenemos unida también de Medio Ambiente y Agricultura. Hasta las 2:30 media hora, no por habría media hora problema. yo estoy ok. Muchas gracias. Bien, entonces correspondería pasar ahora a la página 48 del texto comparado. Está la indicación número 32 del Ejecutivo que suprime el epígrafe del título tercero. El epígrafe del título tercero dice de la prevención de la violencia contra las mujeres. Indicación número 32. Entiende la Secretaría que es una adecuación de forma. No sé si el Ejecutivo, presidente, va a dar alguna explicación. ¿Habría acuerdo? Unánime, senadora Núñez, senador Sangüesa, senadora Carvajal, senadora Allende, senador Galilea, senador Evesperger, senador Durresti, senadora Araya, senadora Pascual y presidente. 10-0 aprobada esta enmienda. Pasamos entonces a la indicación número 33, que es del Ejecutivo, para sustituir el artículo 11 que aprobó la Comisión de la Mujer e Igualdad de Género. El artículo 11, estoy leyendo la página 49 del texto comparado. La página 11, en la penúltima columna, habla de las obligaciones generales de prevención de la violencia contra las mujeres y establece una serie de obligaciones a los órganos del Estado. Estas medidas eran muy parecidas a las que venían en la indicación anterior y, por lo tanto, el Ejecutivo propone una nueva redacción y sustituye este artículo. Dice lo siguiente, la indicación número 33, artículo 11, obligaciones especiales de prevención de la violencia de género del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género entregará a las autoridades competentes orientaciones, recomendaciones y directrices para el desarrollo de programas de educación y capacitación para la ciudadanía y para el personal de la Administración del Estado que se desempeñen en su cargo en calidad de funcionarios públicos o en virtud de contrataciones a honorarios o de contratos de trabajo sobre derechos humanos, discriminación, violencia de género, de conformidad a lo establecido en la letra O del artículo 3 de la Ley 20.820. Los órganos y servicios competentes considerarán dichas orientaciones en las capacitaciones y para sus autoridades y personal vinculado a la atención de las víctimas de la violencia de género. Asimismo, será de su competencia mantener vínculos de cooperación con organismos internacionales dedicados a los derechos humanos de las mujeres y la equidad de género, sin perjuicio de las atribuciones que les correspondan al Ministerio de Relaciones Exteriores en los términos señalados en la letra H del artículo 3 de la Ley 20.820. Además,
Será de su competencia realizar estudios e investigaciones sobre los derechos humanos de las mujeres y la violencia de género que permitan evaluar periódicamente el impacto, avances, desafíos, oportunidades de la acción pública en su erradicación en los términos señalados en la letra L del artículo 3 de la Ley 20.820. Después, en relación con este precepto, estaba la indicación número 34 de la senadora Evans-Pereger, que proponía suprimir los números 3, 4 y 6. La indicación número 35, estoy leyendo en la página 51, de la honorable senadora Núñez y el honorable senador señor Sangüesa, que era para eliminar el número 4 del texto que se había aprobado en general. También había indicaciones de la senadora señora Núñez y del senador señor Sangüesa para sustituir los incisos 3 y 4, estoy leyendo en la página 53 del texto que había aprobado la Comisión de la Mujer. Señor presidente, esas son las indicaciones presentadas. La Secretaría hace presente que en la propuesta del Ejecutivo, lo que, como bien lo dice la indicación, se están repitiendo atribuciones que ya tiene el Ministerio, tanto en la letra O como en la letra H y como en la letra L, son reiteraciones de esas atribuciones que ya figuran en el Ministerio. La única duda que tiene la Secretaría, y que a lo mejor es de fácil respuesta, es que se le entrega al Ministerio una competencia para orientar, labores de orientación, dice Le llama la atención a la Secretaría porque hay un comité interministerial, el del artículo 8 de la ley del Ministerio, que es el encargado de fijar esas orientaciones. Entonces, a lo mejor hay una mejor lectura sobre esa disposición para dejar constancia en la historia de la ley. Eso nomás, presidente. Muchas gracias, señor secretario, por la observación. Siempre atingente, le damos la palabra al Ejecutivo. Muchas gracias, presidente. Al respecto, siguiendo con el concepto consagrado por Camila de la Maza como geografía del proyecto, quisiera decir que, tal como el artículo 9 establece los objetivos y el 10 establece medidas generales de prevención, desde el artículo 11 en adelante se trata de las obligaciones específicas de cada sector, partiendo por casa por el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, que es quien tiene la función coordinadora en esta materia. Respecto en específico a las orientaciones, le doy la palabra a Camila de la Maza. A la pregunta, por su intermedio, señor presidente, a la pregunta de la Secretaría sobre la facultad de orientar que estaríamos entregando en este artículo, más bien tiene que ver, dado que el Ministerio de la Mujer tiene la Secretaría Ejecutiva de ese Comité Interinstitucional, lo que hace es precisar que en el marco de él se otorgan orientaciones para el cumplimiento de las medidas que se establecen sectorialmente en el marco de este proyecto. Lo que pretende hacer es precisar esa función en su calidad de Secretaría Ejecutiva del Comité Interinstitucional. Dado que hoy día tiene una bajada algo más difusa, se quiso precisar, dado el carácter de esta norma, que es de una ley integral, una ley marco, orientadora de la política pública, y por lo tanto se quiso hacer esa precisión. Sí, yo estoy de acuerdo con la precisión que hace la encargada de reformas legales del Ministerio de la Mujer, pero solo quiero dejar establecido para la historia de la ley que el Comité Interministerial de Ministros y Ministras por la Igualdad es para todas las políticas públicas y no solo para la violencia, porque aquí no nos podemos olvidar de los ámbitos de la autonomía económica, los ingresos de las mujeres, los trabajos, su calidad, el tema de la participación, etcétera. Entonces, la precisión es absolutamente pertinente, pero solo recordar que el Comité Interministerial es para todas las definiciones de políticas públicas hacia todas las discriminaciones y situaciones de desigualdad que viven las mujeres en nuestra sociedad. Gracias a la presidenta de la Comisión de Mujer. Se trata de un tema... No debiera ser este comité, que claramente, como dice la senadora Pascual, no es solamente para esto el que debe orientar, sino para todo, pero también debiera ser para este tema. Porque tendrías no solamente al Ministerio de la Mujer orientando, sino que también es una obligación como de una este ley comité. marco, claro.
Si se me permite, primero quisiera despejar, en particular, de nuevo, este artículo, en el marco de ya definimos los objetivos y establecimos las medidas generales de prevención, ahora estamos describiendo lo que en ese contexto le cabe en su rol al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. En la Ley Orgánica Constitucional que crea el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género se le establece un comité interministerial que debe sesionar 2 veces al año, pero que su objetivo no es específicamente solo la atención, prevención y reparación de la violencia contra las mujeres, sino la igualdad de género en sus distintos conceptos, digamos, y dimensiones que tienen que ver también con la igualdad económica, con el acceso al trabajo y otros. Entonces, el objetivo de ese comité interministerial es, de hecho, llevar a cabo las acciones necesarias para otro instrumento de planificación de largo plazo que tenemos en el Ministerio, que es el Plan Nacional de Igualdad. No está dentro de sus funciones en específico respecto a la violencia contra las mujeres. Lo que estamos haciendo aquí es, estamos estableciendo en general el deber de coordinación en lo que a prevención refiera. ¿Por qué? Porque eso no está claro en la legislación ni en la arquitectura institucional actual. Y eso genera que haya duplicidades con muy buenas intenciones todas, porque es una excelente noticia que haya muchas instituciones buscando prevenir, pero que genera duplicidad, y lo cual a su vez conlleva las consiguientes observaciones técnicas de la DIPRES y así, con lo cual nunca podemos expandir agresivamente o, digamos, ambiciosamente los mecanismos de prevención de la violencia contra las mujeres. Más adelante, lo que se establece son los deberes que tienen que ver con atención, reportería de datos e información. Aquí se están estableciendo los deberes generales, pero no metiéndonos en el comité interministerial que tiene que ver con el concepto de igualdad de género más allá de la violencia en sí misma. Ya, el tema, si votamos la propuesta como está o se introduce alguna modificación, lo pido al secretario que lea en su parte pertinente lo que establece la ley respecto al Comité Interministerial para la Igualdad de Derechos y Equidad de Género del Consejo de Asesores. Gracias, presidente. El artículo 8º de la normativa que estamos tratando dice así: créase el Comité Interministerial para la Igualdad de Derechos y la Equidad de Género, cuya función será colaborar en la implementación de las políticas, planes y programas orientados a la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, incorporando la perspectiva de género en la actuación del Estado. El comité es una instancia de coordinación, información, orientación y acuerdo para las políticas públicas en esta materia. El comité estará integrado, vienen señalados en varias letras, los integrantes, que son distintos ministerios, y sin perjuicio de lo anterior, el ministro o ministra de la Mujer y la Equidad de Género podrán invitar a participar con derecho a voz, dice, otras ministras o ministros de Estado, aparte de los mencionados, funcionarios o funcionarias de la Administración del Estado o personas de reconocida competencia. El comité establecerá mediante acuerdo las normas necesarias para su funcionamiento interno y adecuado cumplimiento de las funciones que les son encomendadas. La Subsecretaría de la Mujer y Equidad de Género prestará al comité apoyo administrativo necesario para su funcionamiento. El subsecretario o subsecretaria será el secretario ejecutivo o secretaria ejecutiva del comité interministerial ya mencionado. Gracias, señor secretario. Bueno, por eso la disposición que estamos discutiendo habla de obligaciones especiales de prevención, y yo creo que en la palabra especiales está la clave. Tiene que ser consistente con la norma que se ha señalado, pero son especiales dentro de lo que se entiende por una ley marco. Senadora Pascual. Sí, no, yo quisiera decir que está en lo correcto lo que plantea el Ministerio y el Ejecutivo en este caso, porque efectivamente dentro, no solo por la distinción en relación al Comité Interministerial por la Igualdad, sino que sobre todo por las funciones propias del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género como órgano rector en materia de perspectiva de género, y por lo tanto eso está determinado en la letra E del mismo artículo 3 que leímos hace un rato atrás para ver el tema de
de la definición que vimos en el artículo anterior, aquí esta letra E dice impulsar, coordinar y evaluar la incorporación de la perspectiva de género en las políticas y planes de los diversos ministerios y servicios a nivel nacional y regional. Por lo tanto, efectivamente cumple un rol rector en materia de esas definiciones, y aquí lo que se está haciendo es traducir esta letra a la especificidad de los planes de prevención de violencia. Muchas gracias, presidenta. Senadora Evans Pérez. Gracias, senador. Sí, yo creo que desde un punto de vista de una buena forma de hacer las cosas, a mí, existiendo este comité, yo lo redactaría de otra forma. Yo pondría que el Ministerio de la Mujer y de Equidad de Género, a través del comité interministerial establecido en el artículo 8, entregará a las autoridades competentes orientaciones, recomendaciones, porque si ya está creado ese comité, que en el fondo es el apoyo o por decirlo de alguna manera, que tiene, o el apoyo que tiene, o el brazo armado que tiene el Ministerio de la Mujer para, ¿no es cierto?, crear todas estas políticas, ¿por qué no también que incorporarle esta atribución a ellos, que es de orientación? Porque si uno va leyendo todo lo que hemos ido aprobando, lo que se ha ido aprobando hasta acá, se habla mucho más allá de la violencia de género también, o de la violencia contra las mujeres. Se han aprobado en los objetivos, en la orientación en general, no solamente puras normas relativas a violencia, se ha incorporado también otros conceptos para llegar o para resguardar la igualdad en derechos de las mujeres. Muchas gracias. Senadora Ebensperger, ¿habría acuerdo, ministra, comisión, para que dijera el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, a través del Comité Interministerial para la Igualdad de Derechos y la Equidad de Género, entregará a las autoridades competentes? ¿No? Ya. Presidenta, si me permite, Sí. es que quiero insistir Senador. en la diferencia de los instrumentos, y yo entiendo la observación de la senadora Bensperger en el entendido de que no creemos nuevas estructuras que dupliquen funciones, ¿cierto? En eso nosotros estamos de acuerdo, pero efectivamente lo que estamos creando aquí al establecer mandatos específicos de prevención para el Ministerio de la Mujer y más adelante en el artículo 22 al crear la Comisión Interinstitucional respecto a la violencia es precisamente simplificar la arquitectura institucional en lo que a violencia contra las mujeres respecta. ¿Por qué? Porque actualmente tenemos órganos distintos de coordinación dependiendo del tipo de violencia, ¿cierto? Porque tenemos intrafamiliar, tenemos laboral, etcétera, y aquí las estamos primero juntando en la Comisión Interinstitucional porque estamos yendo a una definición más abarcativa de la violencia, superando, ¿cierto?, la que tiene que ver con la intrafamiliar y física, ¿cierto?, y psicológica, sino que yendo a nuevos espacios según las recomendaciones internacionales. En segundo lugar, que dentro de la arquitectura institucional, el Comité Interministerial para la Igualdad de Género supera, y quiero volver a la frase tan dicha acá respecto a género-especie, el mandato de este comité. Si se me permite hacer una analogía, es muy distinto el Comité Interministerial para la Niñez que lleva a cabo el Ministerio de Desarrollo Social, que tiene que ver con superar un montón de situaciones que tienen que ver con la niñez, con los mecanismos de articulación interinstitucional que se le han creado a Mejor Niñez para superar, digamos, las duplicidades que tienen respecto al programa Mi Abogado, a las CAJ, al nuevo Servicio de Reinserción Juvenil, etcétera. ¿Ya? Entonces efectivamente la violencia contra las mujeres es uno de los principales obstáculos para la igualdad, que es la misión del comité. Pero su abordaje, en especial por la interacción con el sistema penal y el sistema judicial que tiene, requiere de medidas específicas que estamos buscando dejar aquí asentadas. Entonces, es más específico, pero a la vez quiero insistir en que la creación de estos mandatos específicos y más adelante en el artículo 22 de la Comisión Interinstitucional está, de hecho, simplificando la arquitectura, y si a la Comisión lo tiene bien, yo puedo remitir también un listado y organigrama, porque se requiere, de todas las instancias incumbentes que tenemos actualmente, que se traducen en que nos demoramos como 6 meses anualmente en solamente poder como homogeneizar los datos para poder elaborar el informe anual de femicidios.
porque hay tantos organismos incumbentes, cada cual con su propio criterio, que ni siquiera la definición de arma es igual. Entonces, lo que estamos acá haciendo es unificar, estableciendo ese anclaje en el Ministerio de la Mujer. Muchas gracias por la explicación, ministra. Voy a poner en votación la indicación 33. Bien, el presidente pone en votación la indicación del Ejecutivo asignada con el número 33. Senadora, señora Núñez. A favor, señor secretario. Gracias. Senador Sangüesa. ¿Al final? Ya. Senadora Carvajal. Sí, estoy totalmente de acuerdo en que hay que unificar, agilizar los procesos para generar políticas públicas más eficaces. Yo solo señalar, que el día de hoy también una niña de 17 años en Mulchen ha sido víctima de femicidio nuevamente. Por tanto, las cifras que ha dicho la ministra son súper reales. Cuando uno busca generar respuestas eficaces y tenemos, no digo distorsión, pero hay una digregación de datos que es súper difícil unificar, creo que los efectos son negativos. Esto hace lo contrario y me parece muy positivo y voto a favor. Vota a favor, entonces. Senador Allende también. Senador Galilea. Senador Galilea. Solo, Estamos en votación. independiente de que estemos en votación, presidente. No, es que pido mis disculpas porque tuve que salir, pero en esta redacción, ¿cómo queda involucrado el comité interministerial que ve todo este? A lo mejor ya dieron una explicación. Ya lo aclaró la ministra senadora en el sentido de que el comité interministerial va a seguir desarrollando su función, pero que es importante para el Ejecutivo la misión rectora del Ministerio de la Mujer propiamente tal. Ya, pero bajo ningún aspecto se entiende suprimido, ni eliminado, ni nada por el estilo. Es sin perjuicio de ella, así quedó aclarado. Muy bien. A favor. A favor. Senadora Ebensperger. Yo me voy a abstener. Yo creo que la finalidad, el objetivo final de esta ley, en la medida que se vayan duplicando funciones, va a ser más engorroso su cumplimiento. Yo creo que debiera haber quedado aquí esta facultad en el Ministerio de la Mujer a través de este comité interministerial que ya existe. Y efectivamente ese comité es mucho más amplio que esto. Entonces no veo por qué no pudiéramos haberle entregado esa orientación, porque además, si bien esta ley, vuelvo a decir, que tiene por finalidad erradicar todo tipo de violencia contra la mujer, también abarca otras materias de igualdad en el tema de la mujer. Entonces me parece que la lógica me indique que sin duda que el Ministerio de la Mujer tiene que estar en esto, pero ese comité interministerial efectivamente está en el artículo 8 de la ley del Ministerio de la Mujer. Entonces, si ya existe este organismo colegiado, me parece que incluso al ser el género y no la especie, va a tener una visión mucho más general para poder dictar orientaciones. Y por eso creo que debiera haber quedado incorporado acá para evitar, además, el día de mañana, que esas orientaciones, al darse por organismos distintos, puedan ser contradictorias entre sí. Me abstengo, presidente. Bien, se abstiene. El senador Elizalde está reemplazando al senador Durresti. Vota a favor también. Senadora Elaya. A favor. Elaya, a favor. Senadora Pascual. A favor. Presidente. A favor. Senador Sangüesa. Voy a compartir con mi colega, con la senadora Sperger. Yo creo que cuando finalmente generamos más institucionalidad viendo temas parecidos, entramos, en algún minuto va a entrar en conflicto, a lo mejor no en este gobierno, pero esto queda y de repente pueden haber
opiniones que van a ir en diferentes sentidos. Por eso yo creo que era mejor haberlo dejado radicado solamente en el comité interministerial. Abstención. Abstención. Resultado de la votación. Aprobada la indicación número 33, 8 votos a favor y 2 abstenciones. Como consecuencia de esa votación, se darían también por rechazadas las indicaciones 34, 35 y 36 por ser incompatibles con lo resuelto. Bueno, bien. Algo avanzamos hoy día. Muchas gracias, ministra, a todas las senadores y senadoras por haberse cumplido el objeto de la sesión.